Mi padre temblaba. No por el frío, sino por la humillación. Delante de 500 personas, de las cámaras, de las risas y de los brindis. Mi suegro lo hizo pedazos, verbalmente, sin piedad. Y yo decidí que destruiría su mundo de la misma manera, públicamente, metódicamente y sin que lo viera venir. Si alguna vez viste a alguien que ama ser humillado sin razón, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete, y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú si humillaran a tu padre frente a todos? Mi nombre es Nicolás. Tengo 31 años y soy ingeniero industrial. Mi mundo es un mundo de números, de procesos, de lógica. Un mundo donde cada acción tiene una reacción predecible. Pero hace un año, aprendí que en el mundo de las emociones, y sobre todo, en el de la familia, las acciones pueden provocar terremotos. Y esta es la historia de cómo provoqué uno. Hace 2 años me casé con Laura. La amaba. La amo. Ella es luz, es bondad. Pero venía con una sombra. Una sombra larga y poderosa, su padre, Armando del Valle. Un empresario de la vieja escuela, conocido en toda la ciudad. Un hombre que había construido su fortuna sobre cimientos de ambición, pero también de una arrogancia tan grande que no dejaba espacio para nadie más. Desde el primer día que me conoció, Armando me dejó claro que yo no era suficiente para su princesa. No fue algo que dijera abiertamente, al principio. Fue en la forma en que me miraba, en cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, en cómo me hacía preguntas sobre mi familia, no por interés, sino para clasificarme. Mi padre, José, es carpintero. Y lo digo con un orgullo que me quema en el pecho. Es un artista de la madera. Un hombre que puede convertir un trozo de roble en una obra de arte con solo sus manos, llenas de astillas y una paciencia infinita. Nunca tuvimos mucho dinero, pero en su pequeño taller aprendí lecciones más valiosas que cualquier herencia, el valor del trabajo honesto, la dignidad de crear algo con tus propias manos, sobre todo, la paciencia. La paciencia para esperar, para observar, para actuar en el momento preciso. El día que fui a la mansión de los del Valle a pedir formalmente la mano de Laura, Armando me recibió en su despacho, un lugar que parecía más un mausoleo que una oficina. Se sirvió una copa de un vino carísimo. No me ofreció una a mí. Así que quieres casarte con mi hija, dijo, sin mirarme, mientras observaba el líquido girar en su copa. La amo, señor del Valle, respondí. Él soltó una risita. El amor es para los poetas y los pobres, Nicolás. Espero que sepas a lo que te enfrentas. Entrar en esta familia no es una cuestión de amor. Es una cuestión de estatus. Y tú no tienes estatus. Sonrió, por fin mirándome. Pero Laura es caprichosa. Y supongo que tendré que tolerar su último capricho. Acepté la humillación en silencio. No por miedo. Sino por amor a Laura. Y quizás, en el fondo, por un orgullo estúpido, por el deseo de demostrarle a ese hombre que estaba equivocado. Que mi valor no se medía por el apellido de mi padre, sino por la fuerza de mi carácter. Avanzamos 2 años. Mi relación con Laura era sólida. Y mi relación con Armando era una guerra fría. Una tregua tensa. Él seguía siendo distante, pero había bajado el tono de sus críticas, quizás al ver que yo era un buen esposo para su hija. Pero todo cambió la noche del 24 de diciembre. La noche de la humillación. Armando organizó su tradicional fiesta de Navidad. Pero esa vez, fue más grande que nunca. Una demostración de poder. La celebró en su hacienda, un lugar tan grande que necesitaba su propio código postal. Había más de 500 personas. Fotógrafos de revistas de sociedad. Políticos. Jueces. La élite de la ciudad. Una pantomima grotesca de poder y arrogancia. Mi padre, José, estaba nervioso por venir. Hijo, yo no pertenezco a ese mundo, me dijo. Lo convencí. Papá, eres mi padre. Y el abuelo de sus futuros nietos. Tienes que estar allí. Llegó con su mejor camisa, una camisa a cuadros que mi madre le había planchado con un esmero casi religioso. Lo vi entrar en ese salón dorado, sus ojos de hombre humilde brillando con una mezcla de asombro y de orgullo por mí. Y entonces, sucedió. La emboscada. Después de la cena,
Armando pidió el micrófono para el brindis navideño. Un silencio expectante se apoderó del salón. Las cámaras de los fotógrafos se giraron hacia él. Levantó su copa de cristal tallado. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando con una falsa calidez. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Una noche en la que la familia está reunida. Aunque, hizo una pausa, y su mirada se deslizó por la sala hasta detenerse en mi padre, algunos todavía no entiendan muy bien qué significa eso. Un murmullo incómodo recorrió a algunos invitados. Otros, los más cercanos a él, sonrieron, anticipando el golpe. Miremos, por ejemplo, continuó, señalando a mi padre con su copa, a nuestro querido carpintero, José. El padre de mi yerno. Un hombre de trabajo. Un hombre que cree que con clavos y serrín puede ganarse un lugar en esta familia. Un aplauso para él, por su esfuerzo. Hubo un aplauso disperso, confuso. Y luego, risas. Risas abiertas de sus amigos más crueles. Otras bocas, como la de la madre de Laura, se congelaron en una mueca de shock. Mi padre no dijo nada. Solo bajó la mirada. Vi cómo sus manos, esas manos fuertes y callosas, apretaban con fuerza la copa de plástico que un camarero le había dado, mientras todos los demás sostenían copas de cristal. Mi sangre no ardía. Hervía. Sentí un sabor a metal en la boca. Mi olor. Estaba pálida como la cera, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi levant. Estaba dispuesto a caminar hasta ese escenario y arrancarle el micrófono de las manos. Pero mi padre me detuvo. Su mano en mi brazo, firme. No aquí, hijo, susurró, sin levantar la vista. No te rebajes. No como ellos. Me senté. Pero en mi mente, algo se había roto para siempre. La Guerra Fría había terminado. Armando del Valle acababa de declarar una guerra total. Y yo iba a responder. No como él. No con insultos. Con una estrategia. Iba a destruir su mundo pieza por pieza, y él ni siquiera vería venir el martillo. Esa misma noche, no dormí. Mientras el resto de la casa dormía, yo me senté frente a mi ordenador. La humillación de mi padre era una herida abierta en mi alma. Pero la rabia, si se canaliza, es el mejor combustible del mundo. Como ingeniero industrial, yo entendía de sistemas. De cadenas de suministro. De logística. Y sabía, por conversaciones con Laura y por mi propia investigación, que el imperio de Armando del Valle tenía una debilidad. Su arrogancia lo hacía descuidar a sus proveedores. Los trataba mal, les pagaba tarde, los exprimía al máximo. Su lealtad se basaba en el miedo, no en el respeto. Y yo sabía que el miedo tiene un precio. Esa noche, fundé una empresa. Sobre el papel. Le di un nombre discreto, anónimo, Valtech Insumos Industriales. Durante los 2 meses siguientes, me dediqué a mi plan con una obsesión febril. Identifiqué a los 2 proveedores principales de Armando. Eran empresas que le suministraban componentes clave para su negocio. Sin ellos, su producción se paralizaría. Contacté con ellos. No como Nicolás, el yerno humillado. Sino como el director de Valtech, una nueva y agresiva empresa en el sector. Les hice una oferta que no podían rechazar. Les pagué mejor, mucho mejor. Les ofrecí contratos a largo plazo. Les garanticé pagos puntuales. Y, sobre todo, los traté con el respeto que Armando les negaba. No tardaron en cambiar de bando. Menos de 3 meses, Valtech se había convertido en el principal cliente de los antiguos proveedores de mi suegro. Y Armando, de repente, se encontró con una crisis en su cadena de suministro. Sus antiguos socios ahora le daban largas. Priorizaban mis pedidos. Sus costes se dispararon. Su producción empezó a sufrir retrasos. Laura no sabía nada de Valtech, pero notaba el estrés de su padre. Papá está muy nervioso últimamente, me decía. Dice que la competencia se ha vuelto desleal. Yo solo la abrazaba y le decía, a veces, las palabras que siembras en el pasado vuelven como una mala cosecha en el futuro. Pero los actos pueden quemar el campo entero. Y entonces, preparé el golpe final. Un año después, Armando volvió a organizar su fiesta de Navidad. Esta vez, el ambiente era diferente. Más modesto, más tenso. Se rumoreaba en los círculos empresariales que Industrias del Valle estaba en problemas.
que había tenido que vender parte de la empresa para pagar deudas urgentes. Yo lo confirmé en los registros públicos. Había vendido el 49% de las acciones de su preciada compañía, y el comprador era un fondo de inversión cuya empresa matriz era Valtech, la mía. Yo era su socio silencioso, su dueño en la sombra, y esa noche me aseguraría de que todo el mundo lo supiera. Llegué a la fiesta con mi padre. Esta vez no llevaba su camisa a cuadros. Le había encargado una camisa elegante, hecha a medida, de lino, y en el bolsillo le había hecho bordar sus iniciales, J. José Andrade. Cuando Armando me vio entrar, del brazo de mi padre, su rostro perdió el poco color que le quedaba. Supo, en ese instante, que la partida había terminado. Esperé al momento del brindis. Pero esta vez, antes de que Armando pudiera tomar el micrófono, me adelanté. Buenas noches a todos, dije, mi voz resonando en el salón ahora más pequeño, menos concurrido. Si me permiten, esta noche brindaré yo. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Miré a Armando, que me observaba con una mezcla de odio y miedo. Hace exactamente un año, en esta misma celebración, el señor Armando del Valle se burló de mi padre. Lo llamó carpintero, como si fuera un insulto. Lo humilló por su clase inferior. Pues bien, continué, levantando mi copa. Hoy quiero que sepan que la empresa de Armando, para sobrevivir, tuvo que vender casi la mitad de sus acciones. Y esas acciones las compró mi compañía, Valtech, una compañía cuyo nombre, por cierto, es un acrónimo de Valores y Tecnología. Miré a mi padre. Valores como la honestidad, la dignidad y el trabajo duro. Los mismos valores que este carpintero que está a mi lado me enseñó desde niño. El silencio era sepulcro. Así que, irónicamente, se podría decir que el señor del Valle, hoy, trabaja para mantener a flote una empresa que está, en parte, controlada por la filosofía de un carpintero. Esta empresa, esta hacienda, esta fiesta, todo lo que ven, solo sigue existiendo porque el viejo humilde del que se burlaron hace un año me enseñó a levantar algo desde el polvo. Y a nunca, nunca, olvidar quién soy ni de dónde vengo. Así que brindo por mi padre, José. Brindo por los humildes. Brindo por el trabajo que se hace con las manos. Y brindo por la justicia. Porque tarde o temprano, siempre llega. Hubo un aplauso. Tímido al principio, pero que fue creciendo. Vi a algunos de los socios de Armando mirándolo con una nueva luz, con una nueva comprensión. Armando no esperó al póster. Se marchó de su propia fiesta, derrotado. Esa noche, de vuelta en casa, mi padre me abrazó. Un abrazo fuerte, de hombre a hombre. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos, brillantes de lágrimas contenidas, lo decían todo. Orgullo, gratitud, amor. Y dentro de mí, sentí una paz que no se puede comprar con acciones ni con propiedades. La paz de haber defendido el honor de mi padre. La paz de haber devuelto el golpe, sin perder mi propia esencia. A veces, la vida nos pone en escenarios públicos para recordarles a los arrogantes que el respeto no se hereda en una cuna de oro. Se gana con cada acción, cada día. Nunca subestimes al que camina en silencio. Porque a menudo, es ese que tiene el poder de cambiarlo todo con una sola y bien planeada jugada. ¿Alguna vez viste una humillación que terminó en justicia perfecta? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias así, suscríbete. Porque aquí, la venganza no es solo un final. Es justicia, con nombre y apellido.